¿Sabías que según la ley 20.888, si sos una persona con ceguera, tenés derecho a jubilarte a los 45 años de edad o 20 años de servicio? Conoce tus derechos. Bueno, y antes de meternos de lleno con la meningitis, me gustaría mandarle un saludo muy, pero muy especial a Matías y a Lucía Castillo, que es enfermera de La Brita, que es una localidad en Santiago del Estero, que dicen que miran todos los días el programa y que aprenden mucho, así que les mandamos un beso cariñoso desde aquí, y la verdad que nos da muchísimo placer que manden este tipo de mensajes, sabiendo que hay gente del otro lado que puede aprender y que puede disfrutar del programa todos los días. Pese a hablar de enfermedades, que también puede resultar muy, pero muy interesante, porque en el fondo estamos hablando de salud, no de enfermedades. Bueno, hablamos de la meningitis y decíamos que ya sabemos cómo se diagnostica en general en los más chicos, qué pasa con los neonatos, pero ¿qué pasa con la gente mayor? ¿También tiene meningitis, Andrea? Sí, sí, también la meningitis la pueden tener los chicos, la de edad media y los adultos mayores. En realidad hay algunas diferencias en cuanto a la expresión, como de costumbre, y hace que el diagnóstico diferencial sea mucho más difícil, ¿sí? A ver, los extremos en alguna parte se unen y las personas muy mayores en líneas generales no hacen cuadros típicos, y cuando dan algunos síntomas como el deterioro del sensorio, generalmente la fiebre puede no aparecer, así que yo escuchaba a un colega que decía, si su hijo tiene fiebre y sostenida y alta, consulta al médico. Bueno, puede pasar que el adulto mayor, muy mayor, no dé fiebre y dé otros síntomas. ¿Cuáles? Acuérdense que también dentro de este grupo etario tenemos quienes no se pueden expresar, quienes están postrados, muy enfermos o dementes, y generalmente son también personas vulnerables a estas patologías, y puede pasar que tengan expresiones o muy intempestivas y fulminantes, o muy solapadas y muy de no saber qué es lo que le pasa. ¿De qué nos agarramos entonces? Claro, entonces, a ver, en esta cosa sutil que también decía Sergio respecto a los chicos, es el cuidador y el que está permanentemente al lado de él, que se da cuenta que algo no anda bien. Está distinto. Está distinto, empieza a no comer, digamos, tiene un deterioro del sensorio, de la alerta diferente a lo que viene teniendo, y debe consultar. Ahora, cuando nos consulta también nosotros tenemos otro problema. ¿Qué le estará pasando a esta persona? Claro. Y ahí empieza todo un desarrollo de diagnóstico médico un poco más profundo y más difícil. ¿No tienen vómitos como los chicos por ahí? Suelen no vomitar. También tenemos que tener en cuenta que no suelen ser los mismos gérmenes. A veces predominan otro tipo de gérmenes. Y bueno, y a veces nosotros somos más cautos en hacer la punción lumbar, si bien es el procedimiento por excelencia, y solemos hacer una tomografía computada antes. Es decir, tenemos que empezar... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se puede confundir con muchos cuadros más de índole accidentes cerebrovasculares, masa ocupante o algún otro tipo de infección a nivel cerebral que precisamente no es meningitis. Por ejemplo, la gente mayor hace hematomas subdurales o hematomas intracranianos. Hay otras patologías neurológicas que pueden compartir síntomas así que nos confunden. Entonces, generalmente hacemos una tomografía computada antes de decidir una punción lumbar. O sea, ¿es una situación de descarte o es una situación de riesgo hacer una punción lumbar sin antes controlar? Porque digo, una cosa es distinta a la otra, ¿no? Es de riesgo antes hacer una punción lumbar si es que tengamos otra cosa, pero además infiere y nos da un diagnóstico diferencial cuando lo hacemos. Perfecto. Dos cositas. Generalmente cuando pasa en gente mayor es gente que está muy vulnerabilizada, que tienen otras cosas. Personas alcohólicos, personas con muchas enfermedades juntas, frágiles, corticoterapia y... un dato importante, cuanto mayor edad tiene y hace meningitis, más alta tasa de mortalidad y de complicaciones. Te hago una pregunta, ¿pasa con los adultos mayores que queman etapas en las infecciones como en los chicos? En los chicos, cuando uno sospecha una sepsis, que es una infección generalizada, la sepsis, las etapas se queman muy rápidamente y uno tiene que actuar rápido. Y a veces en los adultos está séptico, espero mañana, espero pasado. No espero nada. Lo que pasa con los adultos mayores es que se tarda, digamos, en la presentación del cuadro, ellos tardan en consultar, entonces cuando en realidad nos vienen es como que están ya muy, de todas maneras, comprometidos. Respecto a la sepsis, que es algo que yo aprendí acá en el programa,
mejor no saberlo, porque lamentablemente no hay mucho que hacer, o sea, porque siempre que se habla de una sepsis... No, depende. Bueno, sí, obvio, si se llega en el problema- momento grave. indicado, La pero sepsis- puede La sepsis es un pasar en problema 24 grave, porque Claro. lo que suele pasar a veces con la sepsis es que empieza a comprometer diferentes órganos del Claro, cuerpo. a eso me Entonces, refiero. se afecta el riñón, se afecta el hígado, se afecta el sensorio, el cerebro. Entonces, ahí cuanto más cantidad de órganos se vayan afectando, Más grave. mayor es la gravedad y más es la tasa de mortalidad. Entonces hay que tener Sí, cuidado la con sepsis eso. por el meningococo, que se llama meningococcemia, es un cuadro gravísimo, es el terror de todo pediatra en la guardia. Sí. No es el terror de muchos padres que no la conocen, por suerte, pero es el terror de cualquier pediatra en la guardia cuando un chico tiene fiebre y todavía no sabemos la causa. ¿No hay vacuna para eso? Hay vacuna contra algunos tipos de meningococo y no todos. Bueno, de eso también estaremos hablando porque la vacunación juega un papel importante. Después también desarrollaremos con el doctor Berman si existen factores de riesgo para la meningitis, o sea, si uno puede ser más vulnerable que otros para contraer este tipo de enfermedad. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que se entiende que la información sanitaria es aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, informa sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fuera necesario realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos? ¿Dónde va la gente cuando llueve?